La doctrina social de la Iglesia es un patrimonio de enseñanzas que se organizan sistemáticamente. Es un cuerpo de enseñanza elaborado en el seno de la Iglesia como respuesta histórica a los problemas económicos y sociales. Esta enseñanza se presenta en documentos de diverso rango: encíclicas, exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas apostólicas y pastorales. La doctrina social de la Iglesia abarca todos los campos en los que se desarrolla la convivencia humana. Se extiende objetivamente al entero panorama de las realidades temporales que configuran y condicionan la vida de la persona humana dentro de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en la misma historia de la salvación. Tiene un carácter dinámico e histórico. Es especialmente para los católicos, aunque no solo. La doctrina social de la Iglesia, más que una teoría, se orienta a la acción. Orienta la vocación de cada uno en la lucha por la justicia. No se queda en el enunciado de principios o en la interpretación de la sociedad, sino que su fin es orientar la conducta de las personas como consecuencia del compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancia de cada persona. La doctrina social católica nace pues signada por su rechazo de la modernidad. La encíclica Rerum Novarum 1891 de León XIII, bajo el nombre de Enseñanza Social o Doctrina Social de la Iglesia, sería su primera sistematización y lanzamiento público. Se trata ahí claramente de defender la causa de los darios contra los abusos de los patronos como un conjunto de principios de reflexión, de valoración permanente, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Principios de la doctrina social de la Iglesia. Los principios que fundamentan la doctrina social de la Iglesia están cimentados en el Evangelio, la tradición cristiana, la reflexión y elaboración filosófico, teológica y el magisterio de la misma Iglesia. Son principios éticos permanentes, no simples juicios históricos variables. Aunque la doctrina social de la Iglesia evoluciona y se adapta a las condiciones cambiantes de los tiempos. Estos principios son el principio de la dignidad del hombre, que es la igualdad fundamental de los seres humanos ante Dios. Tiene como consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna discriminación ante las leyes humanas. Por tanto, la persona debe ser defendida contra cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impedirle ejercer sus derechos. La defensa de la vida. La Iglesia, en su doctrina social, promueve y llama a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, para que todas las personas tengan vida digna. Por eso se opone y denuncia las estructuras de muerte al inicio de la vida, aborto, mortalidad infantil, desamparo de la mujer gestante, etc. Durante la vida, hambre, enfermedades, agresiones a la vida y a la salud, etc. Y al final de la vida, eutanasia, abandono de los ancianos, etc. El principio de los derechos humanos. Los derechos humanos suponen la expresión social de la dignidad humana, desde su concepción hasta su muerte natural, puesto que la eficacia operativa de la dignidad de la persona humana y su dimensión social aparece claramente determinada en los derechos fundamentales del hombre, el redemptoris hominis. El principio del bien común. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las personas, asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro pleno de la propia perfección y el desarrollo integral. La lucha por la justicia. Este derecho de trabajar por la justicia es al mismo tiempo un deber, porque la Iglesia no puede renunciar a su misión liberadora, que es inherente a todos los cristianos y a todo ser humano. El principio del destino universal de los bienes se refiere a que todo hombre debe tener lo necesario para su vida digna y para su pleno desarrollo, y nadie puede prescindir de los bienes que responden a sus necesidades primarias, pues estos son absolutamente básicos para alimentarse, crecer, comunicarse y desarrollarse integralmente como persona. Principio de la propiedad privada. Este principio no busca eliminar la propiedad privada, pero sí requiere que ésta se regule de forma que no se le dé la categoría de derecho absoluto, excluyendo a algunos o a muchos hombres de ella. Considerar la propiedad privada como derecho absoluto. El principio del destino universal de los bienes.
Este principio es una sociedad marcada por las desigualdades crecientes. Exige que se cuide especialmente de los pobres, de aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y de todos aquellos cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. La primacía del trabajo sobre los beneficios del capital. Mediante el trabajo, el hombre se apropia del mundo y desarrolla su capacidad creadora. Además, le posibilita el legítimo consumo de los bienes producidos. Por lo tanto, es intrínsecamente perverso explotar al trabajador en beneficio del capital. El principio de subsidiariedad. Para la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad supone que todas las sociedades de orden superior, con más desarrollo humano, científico y técnico, deben ponerse en una actitud de ayuda, apoyo, promoción y servicio a los grupos y a las comunidades con menor desarrollo, impidiendo que los individuos y grupos intermedios y minoritarios pierdan su legítima autonomía. El principio de la participación social. Se refiere a que la participación social debe tender siempre a formar una comunidad humana que favorezca la convivencia y la participación de todos sus miembros, en donde la amplia gama de funciones y obligaciones pueda cumplirse en paz y corresponsabilidad. El principio de solidaridad. Para la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en la búsqueda y promoción del bien común. La opción preferencial por los pobres. Manifiesta que la opción o amor preferencial por los pobres implica acercarse a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin trabajo digno, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor, para promoverlos, defenderlos y hacerlos sujetos de su propia historia. Las respuestas históricas de la Iglesia a los problemas sociales se elaboran siguiendo la dinámica inductiva del ver, juzgar y actuar. Ver se trata de percibir la realidad con sensibilidad, porque se trata de cuestiones que afectan a la persona. Es ver con qué preocupación la realidad que tiene rostros humanos imborrables. Para ver hay que percibir con la inteligencia, es formarse y comprender los problemas, las situaciones de injusticia, sus causas y los factores que las producen, los mecanismos y las personas que las producen. Para ver hay que analizar en equipo, organizadamente con la ayuda de las ciencias humanas y sociales, desde distintos puntos de vista, una misma realidad social. Juzgar es interpretar la realidad y distinguir qué es y qué no es proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo en la vida concreta de las personas, colectividades y pueblos. Es iluminar y valorar que conduce a la justicia y a la liberación, a la gracia, y que a la injusticia, opresión y dominación, que es la desgracia. Para interpretar la realidad no hay que acomodarse a valores y tendencias sociológicas que sean mayoritariamente contrarias a valores evangélicos, pero tampoco hay que ser neutral. Conocer a fondo y saber cómo actuar y comprometerse en la vida pública es una tarea tanto imprescindible como compleja. La doctrina social de la Iglesia nos permite juzgar los cambios de nuestra sociedad a la luz de la fe y de la sensibilidad cristiana, en temas tan complejos como la militancia política, el servicio al bien común, la participación en la sociedad y en la cultura, el compromiso en el mundo del trabajo y de la empresa, la acción contra la pobreza y la marginación. Así es como el pueblo cristiano encuentra ayuda para discernir valores auténticamente cristianos en medio de una sociedad abierta y plural. Saber guiarse en medio de ese mar de opciones y compromisos es un aporte que podemos y debemos recibir de la doctrina social de la Iglesia. Así lo recordaba Juan Pablo II a la hora de definir la misión de la Iglesia y de las comunidades en su tarea evangelizadora, el cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra. Como recordaba en su primera encíclica programática, es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y experimentar de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. Redemptoris Missio número 4. Pero el reto más de fondo que busca la doctrina social de la Iglesia en la actualidad es de carácter antropológico, rehacer la metafísica del humanum, lo cual supone llevar a ese descubrimiento de las relaciones humanas, a la relación con el otro, en medio de una cultura individualista, desorbitadamente neoliberal y poco comprometida. El ocuparse del otro desde este oriente es una tarea de profundo calado cristiano, no solo social.